Hola Ricardo, ¿Qué tal, doctor Iracata? te, te Buenos voy días. te voy a pasar el host, ¿ya? Te dejo a Ya, cargo. ya, doctor. Ok, gracias. Listo, ya tienes el host, ¿ya? Ya, doctor. Ok, quedamos. Gracias. Bien, bueno, buenos días con todos. Eh, Vamos a dar unos minutitos, ¿no? Que sean las 11 para poder dar Y inicio. hay una alumna recién, Andrea. Sí, sí, veo Buenos que días. recién hay poquitos. Damos unos minutos mientras se integran los demás y es la hora, pues, ¿no? Para empezar. Bien, te dejo a cargo porque tengo pacientes, ya, nos vemos. Ya, doctor, no se preocupe, ya yo me encargo. Gracias. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchachos. Disculpe, mis compañeros están en sala, ¿los podría aceptar, por favor? No, ya acepté a todos, ¿no? Ni nadie sale. Bueno, recién está cargando ¿qué pasa? Que está un poco lento el internet. Gracias, doctor.
Bien, buenos días con todos, estimados alumnos. En esta mañana que hemos programado esta clase, vamos a dar inicio, ¿ya? Mm, Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. A ver, me avisan si pueden ver mi pantalla. Sí, ¿están viendo mi pantalla? Ay, por favor, confírmenme. Sí, doctor, sí. Sí, doctor, sí se ve. Ok, gracias, muchachos. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta clase programada para hoy, ¿no? En lo cual vamos a hablar acerca de hipertensión arterial, ¿no? Hipertensión arterial, según nos dice sus sílabos, dirigida en el manejo para el médico general, ¿no? Pero vamos a dar las pautas eh, en cuanto al manejo y en la medida que vamos avanzando vamos viendo algunos temas más específicos. A ver, bien. Entonces, como ustedes sabrán, hipertensión a lo largo de los años, eh, el manejo ha ido eh, definiéndose poco a poco, ¿no? Y ustedes van a encontrar guías, múltiples guías para el manejo de hipertensión, la cual dan recomendaciones para iniciar un tratamiento o para continuar un tratamiento que ya ha sido iniciado. Miren, la, la guía peruana, que también tiene a través del Ministerio de Salud, data de este año, ¿no? Del 2015, ¿no? Entonces está un poco desactualizada, pues, ¿no? Ya son 7 años que ha pasado y hay cosas nuevas que en las otras guías han incorporado, ¿no? Aún así, la guía de 2015, la peruana, hace uso de las recomendaciones de varias guías internacionales, sobre todo en especial de la guía europea, ¿no? De ese tiempo, pues, ¿no? Porque no hay una versión actualizada todavía de lo que es el MINSA en cuanto a hipertensión arterial. Entonces, en el tiempo han ido apareciendo varias guías, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la guía americana, ¿no? Que es esta, también conocida como AJA, que es una guía americana, que salió la última en el 2017, ¿no? Luego en el 2018 tenemos la guía europea, que es esta, ¿no? La guía europea, que es la última es del 2018, ¿no? Y después de esa hay una guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que es esta, ¿ya? Que data del 2020, que es una de las últimas que ha salido. Entonces, miren cómo en el tiempo y cada país incluso, o cada región, este, elabora sus recomendaciones para el manejo de hipertensión arterial, ¿no? Entonces vamos a ir revisando un poquito de cada una, ¿ya? Y de acuerdo a la practicidad, ¿no? De acuerdo a su entendimiento, al final ustedes como médicos, cuando ya salgan graduados, van a decidir por cuál guía optar dentro de sus recomendaciones. No hay una obligación de elegir una guía, pero va a depender también del contexto del paciente, ¿no? De repente escoger la guía que más se adapta al paciente. Pero como van a ver, muchas de estas guías, muchas cosas de estas guías se repiten, ¿no? Son similares en sus recomendaciones. Bueno, recordemos qué es hipertensión, pues, ¿no? Hipertensión es una enfermedad, como dice aquí, vascular, ¿no? De las arterias, ¿no? Específicamente las arterias, de forma sistémica, que tiene un componente que ya se ha demostrado inflamatorio y que es crónico en el tiempo, ¿no? El 90% de hipertensiones, de pacientes hipertensos, no se encuentra una causa, y es la llamada hipertensión arterial idiopática, ¿no? O primaria, ¿no? O primaria, ¿ya? ¿Cuál es la característica clínica de la hipertensión? Obviamente
de forma indispensable es que esté elevada la presión arterial y de forma persistente, ¿no? Es decir, una elevación anormal y persistente de la presión arterial, ya sea la sistólica o ya sea la diastólica, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, ¿pero qué cosa es anormal? Pues, ¿no? ¿Qué es anormal para un paciente cierto nivel de presión arterial? Entonces, mire, la guía europea, ¿no? La guía europea del 2018, la define de esta manera: hipertensión, ¿no? Hipertensión se define como el nivel de PA, de presión arterial, en la cual los beneficios del tratamiento sobrepasan claramente sus riesgos, ¿ya? Entonces, esta es una definición eh, no tanto cuantitativa, pues, ¿no? Porque como van a ver, un nivel de presión arterial para un adulto promedio de 30, 40 años, de repente menos de 120. Pero un nivel de presión para un anciano de 90 años, de repente de 120 para él le causa molestias. Entonces, darle un tratamiento un tanto intensivo para ellos puede más bien ser riesgoso, ¿no? Porque un paciente que esté con una presión que para él no le abastece para satisfacer sus necesidades de sus órganos, puede tener mareos, puede tener hipotensión ortostática. Entonces, como dice aquí, hipertensión arterial se define como el nivel de presión arterial en la cual los beneficios del tratamiento sobrepasan claramente sus riesgos, ¿no? Y vale aquí la acotación en el caso de los pacientes añosos, ¿no? Añosos, en el cual el nivel de presión arterial para ellos aún no está del todo definido cuánto debe ser lo, lo óptimo o lo normal para ellos, ¿no? ¿Cómo se clasifica la hipertensión arterial? Pues esta del 2017, ¿no? Que les traigo aquí en la primera mención, fue una revolución, ¿no? En el 2017. ¿Por qué? Porque cuando hablaba de hipertensión, hablaba de hipertensión en el paciente que tenía de 130 para arriba, ¿no? Ya lo ponía como estadio 1, ¿no? De 130 para arriba. Porque siempre nos hemos acostumbrado a decir hipertensión arterial es aquel que tiene de 140 para arriba. Pero en el 2017 la guía americana hizo esto, ¿no? Se llamarán hipertensos a partir de 130 para arriba. Y ya el que tenía 140 para arriba estaba más bien en el estadio 2 de hipertensión. Causó toda una revolución, ¿no? Y la diastólica sí lo mantuvo hasta 80, ¿no? También la bajó, ¿no? De 80 para arriba, ¿no? Entonces fue toda una revolución esos años, en el 2017, ¿no? La guía americana. Y la guía europea del 2018 se mantuvo en sus definiciones, ¿no? Esta es la del 2018, como ven acá, ¿no? Entonces, ¿cuándo hablaba de hipertensión? Cuando estaba de 140 hacia arriba. La sistólica y la diastólica se mantenía de 90 para arriba. Ahí hablaba de hipertensión, ¿no? Y la guía europea es un poco más exquisita, ¿no? Porque era hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3, ¿no? Y de esa manera lo clasificó en el 2018, ¿no? Entonces, cuando ustedes digan, o cataloguen un paciente hipertenso, ¿no? Lo van a catalogar de acuerdo a las guías. Sin embargo, en el 2020, la Sociedad Internacional de Hipertensión hablaba de hipertensión similar a la guía europea, ¿no? Más de 140 la sistólica y más de 90 la diastólica, ¿no? Y recomendó, ¿no? Recomendó mantener esas cifras y de repente dejar un poco de lado el tema de la guía americana del 2017 en la cual hablaba de hipertensos cuando era de 130 para arriba, ¿no? Entonces, hasta hoy, lo más habitual es que mantengamos la definición cuantitativa de hipertensión cuando es de 140 para arriba, ¿no? Y ahí empieza el grado 1, el grado 2 para la europea más de 160, perdón, para la Sociedad Internacional, y la europea habla de grado 1, grado 2 y grado 3, ¿no? Bueno, no es el tema de hoy, pero les traigo acotación, ¿no? Porque es importante recordar cómo se clasifica a los pacientes hipertensos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque eso tiene implicancias en la hora de tomar una decisión para iniciar un tratamiento, ¿no? Miren,
Grado 1, más de 140. Grado 2, más de 160. Y grado 3, más de 180, ¿no? De 180 para arriba. Y las diastólicas de 90, grado 1, más de 100, grado 2, y más de 110, grado 3. Ahora, hay recomendaciones, obviamente, para diagnosticar hipertensión. Si un paciente viene con 145, de repente pensará que está en hipertensión grado 1. Pero ojo, el paciente tiene que estar sin dolor, sin haber bebido café, alcohol ni fumado, y debe ser, como su definición dice, una PA elevada persistentemente. Entonces, las guías recomiendan como mínimo tomar 2 presiones en días diferentes y que se mantengan elevadas, ¿no? Y otras recomendaciones más para poder catalogar a un paciente como hipertenso. Y cuando hay dudas, ¿no? Cuando hay dudas, de repente el paciente dice, doctor, pero en mi casa me han tomado la presión normal, y aquí estoy hipertenso. O al revés, ¿no? Usted le encuentra la presión está normal y en su casa, doctor, pero yo le tomé la presión en su casa y estaba elevada. Entonces, cuando hay dudas, se puede usar estos instrumentos, ¿no? Lo que se llama el mapa y el AMPA, ¿no? ¿Qué significa mapa? Monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Qué significa AMPA? Automedición de la presión arterial domiciliaria. Entonces, este de aquí se coloca un monitor 24 horas y se hace el mapa. Y lo de aquí de abajo, el AMPA, es que en la casa le tomen la presión arterial todos los días a la familia. ¿Por qué? Porque con esto podemos diagnosticar los llamados síndromes de bata blanca o la hipertensión enmascarada. Y cuando vemos valores de mapa, los criterios para hipertensión arterial varían un poco, ¿ya? Varían un poco. Lo más usado para diagnosticar hipertensión es la que está aquí, ¿no? La presión arterial tomada en el consultorio, ¿ya? Para hablar de hipertensión por criterios de mapa o AMPA, son diferentes, ¿no? Como ven aquí, son diferentes, ¿ya? Entonces, lo más usado es tomar las presiones que tomamos en el consultorio, como dice aquí, en el consultorio. Bien, una vez claro el tema de la clasificación, hablaremos un poco de manejo, ¿no? Entonces, es importante que desde un inicio, cuando tenemos un paciente con sospecha de hipertensión, cataloguemos su riesgo. ¿Qué riesgo tiene ese paciente de hacer complicaciones cardiovasculares a un tiempo determinado, ¿no? Ya sabemos que las complicaciones cardiovasculares son pues insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, este, angio- este, nefroangiosclerosis renal, ¿no? En fin, arteriopatía periférica. Entonces, esas son complicaciones de hipertensión arterial crónica mal manejadas. Entonces, hay calculadoras en el cual se usa para calcular el riesgo cardiovascular. Cuando ese riesgo sale más de 10%, es un riesgo importante, ¿no? Y esto lo usó la guía americana, ¿no? La guía americana dijo, bueno, vamos a catalogar a los pacientes hipertensos de 130 para arriba. Ya un montón de gente que no era hipertensa un par de años antes empezó a catalogarse como hipertensión. Pero ojo, dijo la guía americana, vamos a dar tratamiento a aquellos que tienen más de 130, pero con más de 10% de riesgo cardiovascular. Entonces, y en los que tenían 130 para arriba, entre 140, entre 130 y 140, pero no tenían un riesgo alto, lo que indicaba era manejo no farmacológico. Es decir, la guía americana, su objetivo ¿qué fue? Fue tratar de intervenir un poco más precoz en el manejo de los pacientes eh, prehipertensos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que progrese la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de hipertensión? Obviamente reducir las cifras de presión arterial, pero no se olviden estos dos datos importantes, ¿no? Reducir la importancia del tratamiento no es solamente bajar la presión arterial, sino la idea es que cuando uno baje la presión arterial, también se reduzca el riesgo de episodios o eventos cardiovasculares
cardiovasculares, ¿no? Que al final es lo más importante, ¿no? Porque de qué vale que yo haga el tratamiento de repente y está maltratado y el paciente hace un ACV, hace un infarto cardíaco. Para ello se pueden usar las medidas no farmacológicas como estilo de vida y las medidas farmacológicas, ¿ya? Entonces, la idea es bajar la cifra de presión arterial, pero un poco más allá de eso es bajar o disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces dirán, doctor, pero yo tengo pacientes que han tenido 130 de presión arterial y han hecho un evento cardiovascular. Cierto, puede pasar, ¿no? Y ahí entonces ahí hay estudios en el cual demuestran que no siempre tener una presión arterial baja evita un evento cardiovascular. Pero también es cierto que la gran mayoría de pacientes en la cual se logra una disminución de presión arterial, disminuye sus riesgos cardiovasculares, ¿ya? Claro, como saben, en medicina nada es absoluto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas, perdón, las metas de tratamiento? Lo esencial, como les dije, ¿no? Lo más básico es reducir las cifras de presión arterial, ¿no? ¿No? Al menos 20 de sistólica y 10 de diastólica, ¿ya? Acá el objetivo general es mantener al paciente por debajo de 140/90, ¿no? Es decir, sacarlo de la categoría de hipertenso, ¿ya? Y lo óptimo, ¿no? En gente que no es añosa, ojo, que no es añosa, o sea, que tiene menos de 65 años, lo óptimo es lograr hasta menor de 130/80. Eso es lo óptimo, lo ideal, por así llamarlo, ¿no? Como dice acá, ojo, siempre y cuando lo tolere, ¿no? Siempre y cuando lo tolere, ¿ya? No es necesario buscar una presión de menos de 120, ¿no? No es necesario. Lo óptimo es lograr menos de 130/80, ¿no? Pero si ya logro un poquito menos de 140, ya por lo menos estoy algo contento. Es diferente el contexto en de los añosos, ¿no? En los añosos, miren, aquí por manera general, en los que tienen más de 65 años, el objetivo es lograr que tengan menos de 140, ¿ya? Menos de 140. Ya no esforzarse tanto por 130. Y más aún en la gente más de 80 años, que todavía es un poco más controvertido los objetivos de presión arterial. Pero ojo, siempre y cuando lo tolere. Por eso la definición de hipertensión es que el beneficio de bajar la presión arterial supere los riesgos, ¿ya? Supere los riesgos. Obviamente en la gente añosa hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? La fragilidad, la dependencia del paciente, su funcionalidad y su contexto socioeconómico, bueno, ¿ya? Entonces, eso a manera de introducción. Vamos a ir viendo poco a poco estos temas en las guías. Entonces, la guía, como dice aquí, europea, la guía europea del 2018, hace algunas recomendaciones. Ya les decía, ¿cuál es lo óptimo? Lo óptimo es que sea la presión menos 130/80 para gente no anciana, ojo, ¿no? Pero como dice aquí, un primer objetivo es que bajara menos de 140. Y de ahí poco a poco ir buscando el menos de 130/80. ¿Ya? Menos 130/80. Eso a manera general. Asiste al paciente adulto joven, ¿no? Menos de 65 años, ¿no? Nunca se busca una presión menos de 120, ¿ya? El objetivo es menor de 130, entonces mantenerlo menor de 130, pero tampoco intentar buscar menos de 120. Entonces son objetivos entre 120 y 130, ¿ya? Menos 120 y 130. Ahora, en los ancianos, más de 65 años, aquí es un poco más controvertido. Y en los mayores de 80 años, peor, es mucho más controvertido. Entonces, aquí, por ejemplo, el objetivo de la sistólica es mantener, como les dije hace un inicio, menos de 140. Entonces, entre 130 y 140 es un objetivo aceptable para un anciano, ¿no? Siempre vigilando
los efectos adversos, ¿no? Mareos, hipotensión, presíncope, síncope, en fin, ¿ya? Ese es para la presión sistólica. Y miren qué nivel de recomendación tiene estas recomendaciones, 1A. 1A. Es decir, que hay estudios tipo metaanálisis que apoyan estos objetivos y que se ha demostrado que es beneficioso lograr esto. ¿Ya? Beneficioso lograr esto. Y miren esta recomendación, este grado de recomendación, 2A. 2A, el nivel de evidencia B, ¿no? Es decir, no hay metaanálisis que apoyen esto, que buscar una presión diastólica menos 180. ¿Ya? Entonces, acá ya queda un poco más controvertido. Entonces, ya tengo un paciente hipertenso, ¿no? Más de 2 consultas, con más de 140, sin haber tomado café, ni bebida, ni estar, y está en reposo. O le he hecho de repente MAPA o AMPA y ya clasifica al paciente como hipertenso. Entonces ya sé cuál es el objetivo. Si es más menor de 65 años, buscar de repente, idealmente en menos de 130, ¿no? Aunque cuando ya llegue a 140 ya estoy algo contento. Y si es mayor de 180, de 80 años, de ahí un poco controvertido, ¿no? O si es mayor de 65 años, la búsqueda de presión arterial que esté un poquito menos de 140, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué recomendaciones hay cuando voy a iniciar el tratamiento? Cuando tengo un paciente hipertenso grado 2, ¿cuál es el grado 2? Aquel que tenía la sistólica más de 160. O grado 3, ¿cuál es el grado 3? Cuando tenía el paciente de sistólica más de 180, ¿no? Y la diastólica aquí más de 100 y aquí más de 110. Entonces, cuando yo tengo un paciente de ese tipo, ¿qué recomienda? Iniciar tratamiento de inmediato. Medicamentoso, aparte de no medicamentoso, ¿no? De inmediato. Hay que iniciar el tratamiento de antihipertensivo, sea cual sea el nivel de riesgo, ya sea menos de 10% o más de 10% de riesgo cardiovascular, ¿ya? Entonces, y debo iniciar ya en ese momento el tratamiento farmacológico asociado, pues, obviamente, a medidas no farmacológicas. Esto es en el caso de hipertenso grado 2 y grado 3. Pero cuando tengo un paciente hipertenso en grado 1, aquel que tiene 140 hasta 160 de sistólica, ¿no? Obviamente, estilos de vida van, ¿no? Estilos de vida van para todos. Pero si es un paciente grado 1, ya, grado 1, de riesgo bajo o moderado, sin daño orgánico, aquí lo que se recomienda es iniciar antihipertensivos solo si no responde a los cambios de estilo de vida, ¿ya? Solo si no responde a los cambios de estilo de vida. En el de riesgo bajo y no tiene daño de órgano, es decir, no tiene hipertrofia ventricular izquierda, no tiene por ahí de repente proteinuria, no tiene por ahí de repente daño ocular en la retina, es un riesgo bajo y no tiene evidencia de daño orgánico. Entonces, ahí inicio estilo de vida y si no mejora con eso, ya le inicio antihipertensivo. Si es un grado 1, pero es un riesgo alto, más de 10%, o ya tiene daño orgánico, acá debe ir, iniciar ya el tratamiento medicamentoso, o sea, su pastilla. Aparte de estilo de vida, obviamente, ¿no? Entonces, eso es en el grado 1. En el grado 2 y grado 3 debo iniciar desde un inicio ya medicamento más estilo de vida. La excepción o la controversia viene en el grado 1. Es decir, en aquel que tiene 142, 150, 158, son grado 1. Si tiene riesgo alto o daño orgánico, debo iniciar ya el medicamento. Y si tiene riesgo bajo, en grado 1, en hipertenso grado 1, y no hay daño de órgano blanco, primero inicio estilo de vida. ¿Ya? Ya, entonces, ahora, en los pacientes eh, adultos mayores, más de 65 años, incluyendo los mayores de 80, como les digo, en ellos inicio tratamiento ya, cuando la sistólica sea más de 160, es decir,
cuando esté clasificado como grado 2. Se mantiene la misma recomendación, ¿no? Que grado 2, sea adulto joven o adulto mayor, debe iniciar ya el medicamento, ¿no? Ya el medicamento farmacológico, ¿ya? Ahora, en los ancianos, más de 65 años, ¿no? ¿No? Pero menores de 80, que sean grado 1, hipertenso grado 1, ya no grado 2 como en el de arriba, se puede sugerir el tratamiento antihipertensivo, sí, siempre y cuando lo tolere, ¿no? Si yo le inicio el tratamiento hipertensivo estando con pacientes con 150 de presión, por ejemplo, ¿no? En grado 1, pero viene la semana al control y dice, doctor, me siento que me da mareos, me siento como que me voy a desvanecer, o tiendo a caerme cuando me levanto de golpe. Entonces, paciente que es más de 65 años, el beneficio está en duda, ¿no? Porque el riesgo va a ser que se tenga una caída, y saben ustedes que los ancianos, cuando se fracturan la cadera, es un problema mayor, ¿no? Ya. Y esto es lo que le decía, ¿no? Se puede considerar el medicamento para pacientes hipertensos, perdón, prehipertensos, ¿no? Que estén entre 130 y 139, esto le llama la guía europea normal alta, siempre y cuando, quiero iniciar medicamentos, sí, pero siempre y cuando el riesgo cardiovascular sea muy alto, ¿no? ¿Cómo calculo el riesgo cardiovascular? Con una calculadora, ¿no? Con un score, ¿no? Con un score, ¿ya? En el normal alto, ¿no? Entonces, miren, ya para ir un poco resumiendo, ¿no? Para todos los pacientes hipertensos, sean grado 1, grado 2, grado 3, incluyendo los que están con presión normal alta, es decir, tienen menos de 140, pero están más de 130, para todos, medidas no farmacológicas. Para todos, medidas no farmacológicas. Para todos, ¿no? Decíamos, ¿a quién le inicio el tratamiento medicamentoso ya? De aquí para allá, ¿no? De aquí para allá. Ahí está, ¿no? Miren, ven. Tratamiento farmacológico de inmediato. Tratamiento farmacológico de inmediato, ¿ya? A ellos no hay duda. Ahora, si el paciente es hipertenso grado 1, como dice acá, ¿qué grado 1? Que está más de 140 la sistólica y menor de 160. En ello inicio estilo de vida, ¿ya? Inicio estilo de vida. ¿A quién inicio medicamento? Estando en un grado 1. Aquellos, que dice acá, tratamiento inmediato, farmacológico, o sea, pastilla, siempre y cuando el riesgo cardiovascular sea alto, ¿no? Sea alto o tenga evidencia de daño de órgano, lo que decimos hace rato, ¿no? ¿Ya? Lo que sea hace rato. Y si el riesgo cardiovascular es bajo y no tiene daño orgánico, entonces primero inicio medidas farmacológicas y revalúo después de un tiempo. Si no responde, inicio medicamento, ¿ya? Y en el paciente que está prehipertenso o normal alto, estilo de vida, sí, ¿ya? ¿A quién le voy a iniciar tratamiento medicamentoso? Solo aquel que tiene un riesgo muy alto cardiovascular, ¿no? Entonces, entonces el panorama es hipertenso grado 2 para arriba, a todos medidas farmacológicas y estilos de vida. ¿Dónde viene la duda? En el grado 1 y en el prehipertenso. ¿A quiénes voy a iniciar tratamiento en estos pacientes? Cuando el riesgo cardiovascular sea alto o muy alto o tengan daño orgánico, ¿no? ¿Ya? En ellos sí. Ahí está, ¿no? Esta es la guía europea del 2018. Esta es la guía europea del 2018. Y esta es la guía, este es un resumen de todas las guías, ¿no? La guía americana del 2017, aquí habla de lo mismo, ¿no? La guía europea del 2018, la guía NICE del 2019 y la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión del 2020, que es una de las últimas, ¿no? Ya habla lo mismo que les he dicho, lo mismo que les he dicho. Entonces, en resumen, tengo un paciente clasificado como normal alta, cuando está en estos valores de supresión, hipertenso grado 1,
cuando está en estos valores de su presión, la sistólica de esto. En grado 2, cuando está en estos valores de hipertenso grado 3. Por acá está el grado de hipertensión. Y por acá tenemos el riesgo, ¿no? Los riesgos, ¿no? Por acá tenemos aquel que no tiene ningún factor de riesgo, aquel que tiene 1 o 2 factores de riesgo, aquel que tiene más de 3 factores de riesgo, aquel que ya tiene daño orgánico, ¿no? O aquel que ya tiene una enfermedad que ya le ha producido, ¿no? O enfermedad renal crónica grado 4 y aquí grado 3. Entonces, miren, el diabético, desde ya, sea cual sea su nivel de presión, tiene un riesgo moderado alto, como ven acá, ¿no? ¿No? El diabético, ¿ya? Y el insuficiente renal grado 3, sea cual sea su grado de hipertensión, tiene un riesgo también moderado alto, ¿ya? Si si es más hipertenso, el riesgo va aumentando, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este, eso. Y los que tienen 1 o 2 factores de riesgo, el riesgo va incrementando, ¿no? De acuerdo a cómo su presión arterial sea más alta. Entonces, como ven aquí, a menos riesgo en amarillo y a más riesgo en rojo. Entonces, ¿a quiénes voy a iniciar a hipertenso? A todos los de acá, ¿no? Ya decimos, los que son grado 2, todos van con grado 2 o 3 a medicamento. Los que tienen grado 1, los que tienen riesgo alto, riesgo alto. Y los que son prehipertensos, los que tienen riesgo alto. A ellos inicio ya antihipertensivo. ¿Dónde viene el condicional? Primero inicio medida de estilo de vida y después medicamento en los de acá, ¿no? En los de acá. En los hipertensos grado 1, que tienen el factor pero no tienen daño orgánico y tienen un riesgo bajo moderado, en ellos primeros medidas no farmacológicas y después medicamento si es que no mejora. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de enfocarlo a un paciente que voy a manejar y que sé que es hipertenso. Entonces, ya sé que el paciente es hipertenso y ya sé que le voy a iniciar tratamiento. Ahora viene la pregunta, ¿inicio con una pastilla, con 2 pastillas o con 3 pastillas? ¿Qué nos dan las sugerencias? ¿A quién voy a iniciar con una sola pastilla? Aquel que está como hipertenso grado 1, ¿no? Como hipertenso grado 1 y que tiene un riesgo bajo o moderado. Y en pacientes mayores de 80 años o que son frágiles. Entonces en ellos solamente un medicamento, que puede ser un YECA, ¿no? Nalapril, lisinopril, en fin. O un ARA2, por ejemplo, un losartán, irbesartán, valsartán. O un calcio antagonista, ¿no? Como por ejemplo amlodipino, nifedipino. O un diurético, como por ejemplo la hidroclorotiazida. En ellos es probable que con estos niveles de presión, grado 1, ¿no? Y en los mayores de 80 años, cuidando siempre que no dé síntomas o frágiles, respondan a la monoterapia. ¿Ya? Pero si tengo un paciente de hipertenso grado 2, o que tiene un riesgo cardiovascular alto, en ellos de inicio ya no hago con un solo medicamento, ¿no? Sino la sugerencia es iniciar 2 medicamentos. 2 medicamentos, ¿no? La idea es iniciar a dosis bajas e ir aumentando hasta encontrar su dosis que controla. Entonces, las recomendaciones para iniciar terapia doble son o un YECA, de repente enalapril, con un calcio antagonista, de repente con amlodipina. O un ARA2, ¿no? Por ejemplo, losartán o irbesartán o cualquier los ARA2, asociado a un calcio antagonista, como un amlodipina o un nifedipina. O la otra opción es un YECA o un ARA2 con un diurético. Por ejemplo, irbesartán o losartán más hidroclorotiazida. ¿Ya? Terapia doble. ¿A quién voy a hacer terapia doble? Aquel que sea hipertenso grado 2 o que tiene un riesgo cardiovascular alto. En ellos
mejor dos medicamentos, porque probablemente con estos niveles de presión no van a responder a la monoterapia, que sí puede responder el hipertenso grado 1. Y si a pesar de eso no controla, ya inicia la terapia triple. Un Y con ARA2 asociado a un calcio antagonista más un diurético. Y si con esto no responde, se cataloga con hipertensión resistente. Y en ello es que se sugiere otro medicamento, ¿no? Pero ojo, siempre hay que tener cuidado antes de diagnosticar hipertenso que no responde al tratamiento, asegurarnos que esté tomando el medicamento y cumpliendo las medidas no farmacológicas, como la sal, por ejemplo, ¿no? Como la sal. Ya, este es, por ejemplo, esta es la recomendación de la guía, no me acuerdo qué guía es esta muchacha, discúlpenme, no me acuerdo, ¿no? ¿Ya? Igual, por ejemplo, la guía, la de 2020, ¿no? Esta que está acá abajo, ¿no? La Sociedad Internacional de Hipertensión, habla de lo mismo, ¿no? Miren, este, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de lo mismo, ¿no? Habla de lo mismo. Por ejemplo, dice, iniciar, iniciar con terapia dual a dosis baja, ¿no? Aquí en dosis baja, pero hace la acotación, ¿no? Miren, ¿no? Hace la acotación, ¿no? Aquí, hace esta acotación. Considere monoterapia, o sea, un solo medicamento en pacientes de bajo riesgo, hipertenso grado 1, porque ellos probablemente respondan a un solo medicamento, hipertenso grado 1. O monoterapia a los adultos muy mayores, como los mayores de 80 años, o frágiles, ¿no? En este primer paso, ¿ya? Entonces, la tendencia es a iniciar con dos medicamentos, pero si es un hipertenso grado 1 con riesgo bajo o un anciano o frágil, la recomendación es iniciar con un solo medicamento, ¿ya? Con un solo medicamento, ¿ya? Si con esto no responde, bueno, aumenta la dosis, ¿no? Aumenta la dosis, o sea, dosis máxima, si no responde a la dosis baja, ¿no? Como terapia doble. Y si con eso no responde, ya se considera la terapia triple, ¿no? ¿Y qué recomienda para iniciar? Recomienda un ARA2, ¿no? Un ARA2 o, o un YECA asociado a un calcio antagonista o a un diurético. Lo mismo que lo anterior. Entonces yo puedo iniciar de repente los sartán con un amlodipino a dosis baja o de repente un losartán con una hidroclorotiazida a dosis baja, ¿no? Si con esto no responde, aquí recomienda subir la dosis a dosis plena. Doy lo máximo que puedo dar, los dos medicamentos, ¿no? Pero si es un anciano, como dice acá, o hipertenso grado 1, suficiente de repente solo con losartán o solo con enalapril u otro medicamento, ¿no? Como ven, acá se mantiene YK-WARA2 más calcio antagonista. Acá se mantiene YK-WARA2 y calcio antagonista y le asocia un diurético, ¿no? Diurético. O sea, los tres. No hablan aquí, como ven, de los beta bloqueantes. Y si es un resistente a test antihipertensivos, en los cuales incluye un diurético tipo clorotiazida, se cataloga como hipertensión grado resistente, ¿no? Hipertensión resistente. Y aquí, por ejemplo, sugieren agregar espironolactona. ¿Ya? Lo mismo, es la misma acotación. Aquí como dice, como ejemplo dice acá, en los pacientes de raza negra, consideran siempre con tener en cuenta entre los medicamentos un calcio antagonista, ¿ya? Los de pacientes hipertensos de raza negra debe ir en su terapia un calcio antagonista, ¿ya? Debe ir en su terapia un calcio combinado con otro, ¿ya? Esta es la guía europea que habla de lo mismo, ¿no? ¿Qué recomienda? Terapia inicial doble, doble. Iniciar con doble medicamento, pero hace la acotación, ¿no? Igual que lo anterior. Un solo medicamento, una sola pastilla, un solo antihipertensivo en los hipertensos grado 1 de riesgo bajo, ¿no? Y ancianos o frágiles. En ellos se considera la monoterapia, ¿ya? ¿Y qué recomienda? Un YECA o un ARA2, ¿no?
o asociado a un calcio antagonista o un YK2 con un diurético. Acá recomiendan terapia doble, pero se puede hacer en monoterapia en estos casos. Y recomienda que estos dos medicamentos sea en una sola pastilla, ¿no? Y pues eso demora mucho las combinaciones en un solo medicamento, en una sola pastilla, ¿no? Ya vienen combinados, ¿no? Si con eso no mejora, agregar terapia triple, ¿no? Un YK2, un calcio antagonista o un diurético, más un diurético. Y si con eso no mejora, con tres antihipertensivos, incluyendo el diurético tiacídico, ya sea la de hipertensión resistente, en el cual recomiendan espironolactona. ¿Ya? No, como ven acá, no habla nada de los beta bloqueantes. Los beta bloqueadores se usan en condiciones específicas, ¿no? ¿Cuándo se debe usar un beta bloqueante? Acá está. ¿Cuándo se considera el uso del beta bloqueante? Solamente en aquellos pacientes hipertensos que han tenido o que tienen insuficiencia cardíaca, coronopatía, ¿no? o angina, o infarto, o fibrilación auricular. ¿Ya? En ellos, y también para jóvenes embarazadas o que planean embarazarse, ¿no? En ellos, en este grupo de pacientes sí se recomiendan los beta bloqueantes como parte del tratamiento antihipertensivo, ¿ya? Pero lo común es que los beta bloqueantes no sean parte de las terapias antihipertensivas, salvo tengan una cardiopatía isquémica, ¿no? Angina, infarto, arritmia tipo fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y siempre buscar un solo comprimido, ¿no? Un solo comprimido. ¿Por qué? Porque esto facilita la adherencia. No olviden que los pacientes hipertensos, la mayoría no cumplen el tratamiento porque tienen que tomar 2, 3 pastillas al día y se olvidan. Entonces, la sugerencia de las guías es un solo comprimido al día. Ya, esto es lo mismo que les dije, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿qué recomendar? Entre todos los fármacos antihipertensivos, los más usados, ¿cuáles son? Los YECA, los ARA2, los calcio antagonistas, los diuréticos y los beta bloqueantes en condiciones especiales. ¿Ya? Todos estos tienen de eficacia para bajar la presión arterial y con ello reducir eventos cardiovasculares. Se recomienda, como dice aquí, el tratamiento combinado, o sea, iniciar con terapia doble, salvo las excepciones que les he dicho. ¿Ya? ¿Cuándo debe usarse los beta bloqueantes? Cuando hay una indicación específica. Ya les dije, angina, infarto cardíaco, insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Otra cosita, no se recomienda, como dice aquí, combinar YECA con ARA2, porque los dos son bloqueantes del sistema renina-angiotensina. O sea, no debemos usar enalapril más irbesartán, no. Ni tampoco el valsartán con enalapril, no. No se debe usar dos bloqueadores del sistema renina-angiotensina, es decir, no combinar YECA con ARA2, ¿ya? Y miren el nivel de evidencia, ¿no? Todos son 1A, o sea, tienen metaanálisis a favor y se ha demostrado que son beneficiosos, beneficiosos, ¿ya? Como les decía, ¿no? Se recomienda, como es aquí, iniciar tratamiento hipertensivo con dos fármacos. Siempre teniendo en cuenta un solo fármaco en ancianos o pacientes de bajo riesgo y grado 1 de hipertensión. Entonces, ya les hablé al inicio de los objetivos generales. Entonces, ¿cuál es el objetivo ideal que les decía? En menores de 75 años, el objetivo es llegar a 130, ¿no? Menos 130. En el diabético, menos 130. En el que ha tenido ACV o infarto cerebral, menos 130. O hemorragia cerebral, menos 130. En, en este de acá, espérense, en los renales crónicos,
aquí, con ellos ellos tienen siempre una tendencia a hacer cuadros de hipertensión, incluso refractaria, ¿no? Entonces en ellos se puede buscar menos 130 siempre y cuando lo tolere, pero ya con que llegue a menos 140 ya estoy algo satisfecho, ¿ya? ¿Ya? Bien. Y en los que tienen enfermedad coronaria, igual, menos 130. Aquí, como dice, este es el objetivo ideal, ¿no? En gente que no es añosa. Ojo. Y como dice acá, no busquemos bajarlo a menos 120, ¿ya? No busquemos buscar en el paciente hipertenso. En el paciente que no es hipertenso, que puede ser normal o normal alta o prehipertenso, en ellos hay que tratar de que no progresen a hipertensión. Y miren, en los ancianos mayores de 65 y en los mayores de 80, se busca ya no bajar a menos 130, sino menos 140, ¿no? Menos 140, menos 140, menos 140. Sea cual sea la enfermedad que tenga, ¿no? ACV, enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión. Igual en los añosos, ¿no? Con que esté menos de 140, ya me contenta, ¿no? Siempre y cuando, como dice acá, lo tolere, ¿no? Siempre y cuando lo tolere, ¿ya? Siempre y cuando lo tolere. Este es para la sistólica. Y para la diastólica, en todo se busca que esté menos de 80, ¿ya? Menos de 80, de diastólica. Entonces, ese es el panorama de hasta cuánto debo llegar de hipertensión, ¿ya? Mientras más añoso es, hay que tener cuidado con no bajar demasiado su presión porque le puede causar síntomas, ¿no? Y si es adulto menos de 65 años, sí, la idea es llegar a menos 130, pero tampoco bajarlo mucho, a menos hasta 120 es suficiente. Entonces, aquí está el resumen de todas las guías, ¿no? La guía americana del 2017 buscaba esto, ¿no? Igual que las otras guías, ¿no? Igual la guía europea, ¿no? Menos, menos de 130, por ejemplo, acá, ¿no? ¿En quiénes menos de 130? En todos los pacientes, ¿no? En todos los pacientes. Y en los ancianos, como dice acá, hasta menos de 140, ¿ya? Menos de 140. No buscar tan baja la presión. La Sociedad Europea propone menos de 140. Entonces, esa es la idea. Entonces, en el paciente que no es añoso, buscar un poco menos de 130. Y en el paciente añoso, ya me contento con que llegue a 140 abajo, ¿no? Menos de 140 abajo. Siempre y cuando lo tolere. ¿Ya? No lo tolere. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿Sí? ¿Lo están entendiendo, muchachos? Doctor, una consulta. Sí. Como usted mencionaba, en pacientes mayores de 65 pero menores de 80 se debería de considerar monoterapia. Pero en caso de un paciente que hace presiones arteriales sistólicas mayores de 160 y diastólicas mayores de 90, ¿debería considerarse ya una terapia dual? Claro, claro, porque es un grado 2, pero inicias a dosis bajas, ¿no? Para ver que le baje y si lo tolera, ¿no? Si lo tolera, ¿ya? Ojo, estamos hablando del paciente hipertenso crónico, estable. No estamos hablando de las crisis hipertensivas, ojo, ¿ah? Las crisis hipertensivas, como la emergencia hipertensiva o la urgencia hipertensiva, es otro manejo, ¿ya? Es otros objetivos. En la crisis hipertensiva o ya sea emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva, el objetivo en ese momento de la emergencia es reducir la presión arterial en un 20 o 30% de la cual llega, ¿ya? Entonces, ese es otro manejo, es diferente, ¿no? Estamos hablando acá del paciente que viene a la consulta, ¿no? Y me dice, doctor, me han encontrado en mi chequeo 150, me he tomado ayer y está en 150. Ese paciente es el que estamos hablando acá. No estamos hablando de las emergencias hipertensivas ni las urgencias hipertensivas. Bien,
Entonces, miren, ¿cuáles son los YECAs más conocidos? Pues el captopril, que se usa cada 8 horas, el enalapril, que se usa cada 12 o cada 24, el lisinopril, que se usa cada 24, entre los más conocidos y que hay en el país. ¿Cuáles son los ARA-2 más conocidos? Candesartán se hay en el país, ibersartán también se hay en el país, losartán también hay en el país, olmesartán también hay, telmisartán también hay, valsartán también hay. ¿Ya? ¿Cuáles son los alcaces antagonistas más conocidos? El amlodipino, que sí hay, el nifedipino, que también hay en nuestro país, en lo más conocido. Y los diuréticos tiazídicos, ¿cuáles son los más conocidos? La hidroclorotiazida. ¿Ya? Y en los análogos de tiazidas, ¿cuál es el más conocido? La clortalidona. Y por ahí la indapamida. Entonces, esos son los 4 grupos que ustedes deben memorizar. ¿Ya? Esos son los medicamentos que deben memorizar. Entonces, ¿qué puedo combinar? YECA con un calcio antagonista para iniciar. Y si no mejora con eso, le puedo agregar un diurético. ¿Ya? O puedo combinar ARA-2 con un calcio antagonista. Y si con eso no mejora, con un diurético. O también puedo iniciar con un YECA asociado a un diurético tiazídico. O un ARA-2 con un diurético. Y si con eso no mejora, le agrego el calcio antagonista. En esas combinaciones. Nunca este con este, ¿no? Nunca este con este, ¿no? Esos no. Esos no. ¿Ya? Eso nunca combinar un YECA con ARA-2. Entonces, miren, los YECA, tanto los YECA como los ARA-2, ¿qué hay que cuidar? El potasio. ¿Ya? Al inicio del tratamiento, porque puede producir hiperpotasemia. Sobre todo en quienes, en los que tienen ya de base una insuficiencia crónica. ¿Ya? Como aquí, no asociar ARA-2 con YECA, ¿no? Aquí también, ¿no? No asociar ARA-2 con YECA. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, eso básicamente como cuidado. Ojo, que ni el YECA ni el ARA-2 se puede usar en el embarazo, ¿ah? Ninguno de los dos se puede usar en el embarazo. En el embarazo, ¿qué puede usar? ¿Qué puede usar? El calcio antagonista. Ya, ahí se puede usar en el embarazo. Pero los calcio antagonistas, ¿en qué cuidado debo tener? En los que están con bloqueo cardíaco, ¿no? Auricular, hay que tener cuidado con insuficiencia cardíaca, ¿no? O disfunción del BI. Por ejemplo, el verapamilo, ¿no? O el diltiazem, que sea en el país, pueden producir hipotensión, ¿no? Y eso puede agravar una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Eh, con los calcios antagonistas, ¿qué cuidado hay que tener? Sobre todo el nifedipino, que puede producir taquicardia, ¿no? Taquicardia, ¿ya? Dentro de los calcios antagonistas, ¿qué prefiero? ¿Dihidropiridinas o no dihidropiridinas? Prefiero las dihidropiridinas, ¿no? Como dice acá. Preferible las dihidropiridinas sobre los no dihidropiridinas. O sea, prefiero estos antes que estos. ¿Estos en quién va a usar? En aquel que tiene una arritmia tipo fibrilación auricular o una taquicardia de diverso tipo, ¿no? Ahí sí puedo usar porque estos producen bradicardia, ¿ya? Por acá también un poco más de lo mismo, ¿no? Habla lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos más conocidos? Los tiazidas, los YECA y los ARA-2, ¿no? Ya les mencioné, la hidroclorotiazida, la más conocida. Estas son sus dosis, ¿no? Sus dosis. ¿Hasta cuánto puede usar? Hasta 25. Máximo, con mucho cuidado, hasta 50, ¿no? Pero solemos iniciar con 12.5, ¿no? Por ejemplo, en la April, que viene de 10 y de 20, puede iniciar con 5 miligramos, ¿no? Asociado a un tiazida o a un calcio antagonista. Los tiazídicos, porque son diuréticos, pueden causar hiponatremia, ¿no? Pueden causar hipopotasemia. Y hay que tener cuidado con las tiazidas porque puede exacerbar una gota o una hipercalcemia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces hay que tener cuidado, como dice acá, en los pacientes con gota, ¿ya? Que tienen ácido úrico elevado. Los YECA, ya les dije, no usar combinación con los ARA-2, ¿no?
Y tener cuidado con el potasio, porque puede producir hiperpotasemia. ¿Ya? En algunos casos que el paciente no sabe y tiene estenosis de las dos arterias renales, cuando le inicia un inyecta, estos pacientes rápidamente hacen hipotensión y hacen insuficiencia renal. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y obviamente evitar durante el embarazo. ¿Ya? Esto, lo mismo para el ARA2. Miren, por ejemplo, más usar los sartán, ¿no? Los sartán vienen de 50 y de 100 en las pastillas. Podemos iniciar con 50 de repente, una vez al día o 2 veces al día. El Valsartán viene de 80, por ejemplo. Podemos iniciar con 80 una vez al día y si no mejora de repente, 80 2 veces al día, ¿no? De acuerdo a cómo llega el paciente, ¿no? Si es hipertenso grado 2, iniciaré de frente con 80 cada 12, ¿no? En monoterapia, de repente, sí, perdón, en combinación con un tiazídico, ¿no? 25, por ejemplo. Si es un hipertenso grado 1 de bajo riesgo, puede usar Valsartán de 80 una o 2 veces al día. Ya no lo combino con otro. Y Valsartán también, por ejemplo, ¿no? Viene de 150 y de 300. Y se puede usar una vez al día o 2 veces al día. Ahí están los calcio antagonistas, los llamados diilopiridínicos, como el anlodipino, que viene de 5 y de 10. Puede empezar con la mitad y se usa una vez al día. En la anlodipino sí se usa una vez, la única forma de usarlo, una vez al día. El nifedipino viene de 30 y de 60, ¿no? Eh, pero ojo, el nifedipino de 10 sublingual ya no debe usarse, ¿ya? Y los dos diilopiridínicos son el diltiazem y el verapamilo, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados hay que tener con los calcio antagonistas? Con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Ya? Hay que tener cuidado porque en ellos puede producir hipotensión y descompensar una insuficiencia cardíaca. Obviamente es que los que son bradicardizantes, como el diltiazem y el verapamilo, hay que tener cuidado si lo combinamos con los beta bloqueantes, ¿no? O con digoxina, por ejemplo. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Este es un poco más de lo mismo. Otros medicamentos, ¿ya no? Entre ellos están acá, por ejemplo, la furosemida, ¿no? ¿En quién voy a agregar furosemida? En el hipertenso con falla renal crónica, ¿no? Porque la furosemida no es para usarlo como parte rutinario de la hipertensión, solamente en aquel que tiene edemas o insuficiencia renal con edemas o insuficiencia cardíaca con edemas, ¿no? O insuficiencia cardíaca en el cual requiere manejo de diurético, ¿no? Tipo furosemida. La espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona, tampoco se usa de inicio, solo cuando no mejora a 3 antihipertensivos, ¿no? Es decir, cuando ya esté paciente catalogado como hipertensión resistente, ahí irá la espironolactona, ¿no? O salvo que también la otra indicación de la espironolactona es insuficiencia cardíaca estadio 3 o 4, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cuidados hay que tener con la espironolactona? El potasio, pues, ¿no? Porque ahorra potasio, no se olviden, ahorra potasio. ¿Ya? Y los beta bloqueantes, como atenolol, bisoprolol, que sí hay, metoprolol también hay en el país, nebolol también hay en el país, el propanolol también hay en el país, el carvedilol también hay. Estos medicamentos, ¿cuándo se usa? Solamente en pacientes con cardiopatía isquémica o con insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular y en embarazadas, ¿no? Ahí se puede, ¿no? Ahí se puede usar. ¿Qué cuidados hay que tener? Asma, porque puede producir una crisis asmática, y los bloqueos, ¿no? Los bloqueos, o que tenga una patología que sea bradicardizante. En eso hay que tener cuidado, ¿ya? Y otros medicamentos como el alisquerín, que no se usa casi, y otros que tengan indicación específica, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la terazostina, ¿en quién le voy a usar de preferencia? En el hipertenso que tenga HBP, ¿no? Ahí puede ir cañón, ¿no? Ya no se usa casi estos medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, de los antialérgicos de acción central se usa la metildopa, ¿no? Pero la metildopa se usa como última opción, como es aquí, de última línea, ¿no? ¿Por qué? Porque puede producir problemas secundarios, ¿no? ¿Ya?
Entonces, acá, por ejemplo, entonces tenemos los medicamentos con su dosis, ¿no? La furosemida, la espronolactona. La furosemida en tabletas viene de 40, ¿no? De 40. Entonces podemos usar la mitad, por ejemplo, o una diaria, de acuerdo a cómo vemos al paciente cuánto edema tiene. La espronolactona viene de 25. Podemos iniciar con 25 para insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, o hipertenso resistente. El bisoprolol, los beta bloqueantes, sea cual sea, siempre se inician a dosis bajitas, ¿no? El bisoprolol, por ejemplo, viene de 5, iniciar con 2.5. El atenolol viene de 100, iniciar con 50. Y así, ¿no? El carvedilol viene, por ejemplo, de 12.5 y de 25, iniciar con 12.5 o con la mitad, con 6. ¿Ya? Entonces, las guías, ¿no? Como la Sociedad Europea, la Sociedad de Hipertensión, recomiendan siempre la combinación, ¿no? Es decir, que en un solo medicamento, en una sola pastilla, vayan 2 o 3 medicamentos. ¿Por qué? Obviamente, han demostrado eficacia, sí, pues, ¿no? Son más rápidos, sí, para alcanzar la meta. Y lo otro más beneficioso es que el paciente se adhiere, se disminuye la mala adherencia, ¿no? Se disminuye la mala adherencia, ¿no? Como dice acá, mejora el cumplimiento del paciente en cuanto a su tratamiento, ¿no? Ahora, económicamente, obviamente, son un poco más costosos que los medicamentos por separado, ¿no? En genérico me refiero, ¿ya? Porque los de marca, son más caros, ¿no? Obviamente. Les hablé los cuidados que hay que tener y pues ahí terminando, ¿cuáles son las medidas no farmacológicas? Hay varias, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta, muchachos, porque a veces el paciente llega a la emergencia, doctor, estoy con la presión de 170 y toma su pastilla, sí, doctor, todos los días no me olvido. Y uno le empieza a preguntar, ¿y ayer qué ha comido? Ah, ayer comí cevichito. Ya, ahí está la sal, ¿no? La sal. Entonces, a veces no cumplen el tratamiento no farmacológico y esa vez no mejoran, pues, ¿no? Entonces, la recomendación es restringir la sal a menos de 5 gramos al día. Restringir el alcohol, ¿no? También. Aumentar el consumo de frutas y verduras, ¿no? Y otros, ¿no? Como pescado, frutos secos, ¿no? Y ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Como el aceite de oliva u otros, ¿no? Disminuir el consumo de carnes rojas, ¿no? Y el consumo de lácteos que tengan bajos en grasa, ¿no? Son recomendaciones no farmacológicas. ¿Qué más se recomienda? Bajar de peso, ¿no? Control de peso, ¿no? Como dice acá, la idea es que el paciente no llegue a la obesidad, no llegue a obesidad, ¿no? Evitar la obesidad. ¿Cuándo se habla de obesidad? Cuando en el varón tenga un perímetro de cintura más de 102 y en la mujer más de 88. Esto para razas no asiáticas, ¿ya? Porque los que son de raza asiática, ellos son más delgados. Entonces, para ellos tener 102 está ya en obesidad grado 2 o grado 3. Para los asiáticos, o que tienen ascendencia asiática, estos números bajan, son menos, ¿ya? Entonces, esto ya para términos de obesidad. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es una circunferencia de cintura menos de 94 en el varón y menos de 80 en la mujer, ¿ya? Porque esto sí reduce presión arterial y el riesgo cardiovascular. Obviamente el ejercicio, ya se sabe desde hace mucho tiempo que debe estar incorporado en el tratamiento no farmacológico. Y evitar fumar, obviamente, ¿no? ¿No? Miren, todos tienen gran recomendación 1A. La mayoría 1A. 1A. O sea, hay metaanálisis que en la cual evidencia que sí mejora la presión arterial y los eventos cardiovasculares. Y se ha visto que es beneficioso, ¿no? Es decir, 1A. Entonces, miren cuánto puede bajar cada una de estas medidas la presión arterial. Por ejemplo, bajar de peso, ¿no? Puede bajar hasta 5 mililitros de mercurio, ¿no? Por ejemplo, la dieta saludable.
puede bajar hasta 11 milímetros de mercurio, ¿no? Por ejemplo, reducir la sal hasta 6 milímetros de mercurio, ¿no? Por ejemplo, el incorporar potasio, si es que no hay contraindicación, en estas cantidades, ojo, hasta 4 o 5 milímetros. La actividad física también reduce presión arterial, ¿no? Y reducir el alcohol también. Entonces si un paciente tenía, por ejemplo, pues 150, le asocio su losartán de repente en monoterapia, cada 12, y le hago que haga una serie de actividades, y por ejemplo empieza a comer bajo de sal, más verduras, miren, puedo bajar hasta 140, ¿no? Y logro el objetivo solo con un medicamento más su dieta. Ahora, y si combino actividades, ¿no? La presión va a reducirse más marcadamente, ¿no? Porque suman, ¿no? Porque suman. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a hipertensión con enfoque para ustedes que van a terminar como médicos generales. Si hubiera alguna duda, pregunta o comentario. ¿No? ¿Nada? Doctor, ¿Sí? Dime. en caso de un paciente hipertenso que tenga, que use como monoterapia un ARA-2 ¿Ya? y tenga también bradicardia, se le tendría que cambiar por el mismo por el mismo grupo del medicamento. No, pues si tiene bradicardia y está con ARA2 y no controla, ahí lo que no puedes usar son los calcio antagonistas tipo no dihidropiridínico, es decir, diltiazem ni verapamilo no le vas a colocar. Y los beta bloqueantes tampoco le puedes usar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué podrías asociar? De repente un calcio antagonista tipo alnodipino, ¿no? O nifedipino, o un diurético tiacídico, ¿no? Tipo hidroclorotiazida o clortalidona, ¿no? Y lo otro también podrías cambiar el ARA2 o de repente subir la dosis o cambiarla a un ARA2 tipo ibersartán, que es un poquito más potente para bajar la presión arterial, al igual que olmesartán, ¿no? Y candesartán, ¿ya? Que son un poquito más potentes para bajar presión arterial. Ah, ok, doctor. Y en caso de que me aparezca dolor de cabeza, que es uno de los efectos secundarios. O sea, habría que evaluar por qué es el dolor de cabeza. Bueno, de repente está haciendo el dolor de cabeza a hipotensión muy rápida, ¿no? ¿No? Aunque también puede ser por medicamento, ¿no? Entonces, lo que habría que descartar ahí que la cefalea no sea por hipotensión, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Preguntarle cuándo es el dolor de cabeza, ¿no? Porque a veces hacen cefalea cuando se incorporan, ¿no? De la cama o muy rápido se levantan de la silla, ¿no? Entonces, esos cuidados, ¿no? Ah, ya entiendo, Pues doctor, hay, gracias. hay efectos adversos de los antihipertensivos, sí, pero la mayoría son transitorios, que luego en unas semanas ya desaparecen. Por ejemplo, el que más da cefalea son los calcio antagonistas, ¿no? Como el anifidipino, el amlodipino, ¿no? ¿Ya? No, ok, Ok, doctor, ¿alguna, gracias. alguna otra duda, pregunta o comentario? Bien, entonces ustedes, lo más probable es que se topen con su práctica clínica son los pacientes, pues, que ya están tomando medicamentos, ¿no? Y por ahí de repente van a iniciar un tratamiento antihipertensivo, ¿no? Entonces, si ya está con tratamiento, hay recomendaciones que hay que hacer en el seguimiento, ¿no? Mientras más hipertenso, grado avanzado, más alto tenga, los controles deben ser más seguidos, ¿no? De repente mensual o cada 3 meses, ¿ya? Y, y si es un hipertenso grado 1 de repente hacerlo seguimiento cada 6 meses, ¿no? O cada 3 meses, ¿ya? Y siempre asegurándose de que tome el medicamento adecuadamente a sus horas y haga las medidas no farmacológicas, ¿no? Las medidas no farmacológicas, ¿ya? Sobre todo lo más común es que el paciente venga que está con la presión alta y no ha hecho la dieta de la sal
y se olvida el medicamento el día anterior, ¿no? Que son lo más común. Ahora, cuando tengan un paciente de 30 años, de 20 años, hasta de 40 por ahí, y está debutando con hipertensión, hay que tener un poquito de cuidado, no va a ser que sea una hipertensión secundaria. Entonces, ahí en esos casos se recomienda mejor que lo deriven, ¿no? Para hacer algunos estudios básicos, ¿no? Porque no va a ser que sea una hipertensión por un problema vasculorenal, estenosis renal, por ejemplo, o que sea por un problema hiperrenergia, de repente por un feocromocitoma, o de repente por ahí sea un hiperaldosteronismo, ¿no? O que son las causas más comunes de hipertensión secundaria, ¿no? Pero también los pacientes con insuficiencia renal, hacen hipertensiones un poco difíciles de manejar, ¿no? Aquellos que tienen insuficiencia renal grado 3, 4, 5, no son hipertensos porque tienen algo dañado, o sea, por aldosterona, eso, sino que por los mismos problemas renal hacen sobrecarga hídrica, hacen todo una hiperactividad del sistema renal angiotensina. Entonces, es a veces ellos es común que tengan pacientes con presiones arteriales mal controladas, ¿no? Mal controladas. Entonces, a veces con ellos hasta llegamos hasta 4 medicamentos, ¿no? En los pacientes renales, ¿no? Terminales, sobre todo. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, muchachos? Entonces, esos cuidados hay que tener. Ya en el hipertenso, que es joven, hay que descartar que no sea una hipertensión secundaria, ¿no? También tienen que derivar al paciente cuando vean que ya es una hipertensión resistente. ¿Cuál es el concepto de hipertensión resistente? Aquel que está con 3 antihipertensivos, pero siempre y cuando uno de los antihipertensivos sea un diurético tiacídico, ¿no? Un diurético tiacídico, ¿ya? Ahí se habla de hipertensión resistente. También el término de hipertensión refractaria, que es otro término, ¿no? Cuando está con 5 antihipertensivos y aún así no mejora. También ese término hay, ¿no? Hipertensión refractaria. ¿Ya? ¿Qué más les iba a decir? Este, entonces, de 100 pacientes hipertensos, el 85 o 90 de ellos van a ser hipertensos hipertensos primarios, ¿no? Entonces hay que prender foquito en algunos casos de que es hipertensión secundaria, ¿no? Ay, por acá hay unas preguntas, perdón, muchachos, si lo veo en el chat. Dice Lisette, paciente tiene bradicardia con edema y toma furosemida. No tiene efecto aparentemente. Claro, no se olviden que la furosemida no es un tratamiento antihipertensivo, muchachos. Baja la presión porque baja la volemia, pero no es un tratamiento para mantener en el tiempo. La furosemida es un tratamiento agregado a lo que ya se debe iniciar como antihipertensivo, ¿ya? Entonces, la furosemida es solamente para fundir edemas o para evitar que el paciente se sobrecargue. ¿Quiénes son los que se sobrecargan? Las insuficiencias cardíacas, las insuficiencias renales. Entonces, si no tiene insuficiencia renal ni tiene insuficiencia cardíaca, la furosemida no es un tratamiento antihipertensivo para esos pacientes. Ahí hay que usar lo que hemos dicho. De repente un IECA o un ARA, 2, y si no mejora, agregar un diurético tiacídico o, si no, un calcio antagonista. Ahora, si el paciente viene hipertenso, hay que también, otra cosa que les quería comentar, es común que el paciente venga al día siguiente, doctor, no me baja la presión, solo me ha bajado 5 puntitos. Claro, es que no olviden que el efecto se va a ver todavía unos días después. Entonces, al paciente le inician el tratamiento y cítenlo de repente a la semana, pues, ¿no? O a los 10 días. Por ahí ya sabemos si responde o no responde más o menos al medicamento que hemos iniciado, ¿no? No se desesperen al día siguiente. Ahora, si tiene hipertensión con criterios de crisis hipertensiva, ya sea emergencia o urgencia, ahí sí tienen que derivarlo.
Tienen que derivarlo, ¿no? Por aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa si paciente anciano toma 2 veces ARA2 causando hipotensión? Es lo que les digo, ¿no? Entonces ahí habría, bueno, ahí hay varias cosas que se pueden tener en cuenta, ¿no? Este, hay que ver si la hipotensión, si la hipotensión ha sido, qué grado de hipertensión tuvo al inicio del tratamiento, ¿no? Para ver ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué grado de hipertensión tuvo al inicio del tratamiento? Si es un hipertenso grado 1, de repente, si le han iniciado ahora 2, de repente, y no lo tolera, porque no lo está tolerando con hipotensión, bajarle a una vez al día, ¿no? Bajarle una vez al día. ¿Ya? Eso podríamos, sería la indicación, ¿no? Bajarle una vez al día, ¿no? Y lo otro es cuánto llega de hipertensión, pues, ¿no? Si es un anciano de 80 años y está con 140, mejor déjenlo ahí, ¿no? Porque no lo tolera bajarlo menos de 140, ¿no? Porque está hipotenso, dice, ¿no? ¿Ya? Vaya otra pregunta, dice. Un paciente que tiene crisis hipertensiva y llega a consulta con hipertensión de los dos. Claro, primero habría que ver si realmente está en crisis hipertensiva, pues, ¿no? ¿No? Porque de repente no es una crisis hipertensiva, solamente tiene hipertensión elevada y es un grado 2. Ahí sí debo iniciar, no, en los grados 2 sí debo iniciar antihipertensivos ya, al momento que lo veo, ¿no? Ahí no hay que esperar medidas estilo de vida, ¿no? Ahí hay que iniciar antihipertensivo y a la vez recomendarle medidas de estilo de vida, ¿no? No, el cuadrito que le mostré, ¿no? Todos los pacientes con grado 2 para arriba deben iniciar antihipertensivo, salvo algunas excepciones, ¿no? De repente el paciente viene con 160 y pues está con una colecistitis de la patada, pues, ¿no? O una pancreatitis. Entonces ahí primero hay que manejar el dolor, ¿no? Manejar el dolor y luego ver cuál va a ser su basal de hipertensión, ¿no? Si el paciente tiene arritmias y es hipertenso, sí, se puede iniciar beta bloqueantes, ¿no? Beta bloqueantes. Se puede, siempre y cuando sea tipo una arritmia, fibrilación auricular sobre todo, taquicardizante, ¿no? ¿Ya? En las arritmias taquicardizantes y hipertensos, se puede iniciar beta bloqueantes. Ahora, si solo tiene arritmia y no es hipertenso, se puede usar bloqueante, sí, de acuerdo al tipo de arritmia. Ya no en todas las arritmias. Bien, muchachos, entonces esto ha sido esta clase de hoy. Espero que les hayan entendido, ¿ya? Para que puedan aplicarlo en sus prácticas diarias como sean médicos y desde ahora, ¿no? Porque no falta que les consulten uno que otro conocido, familiar, que es hipertenso. Vamos a dejar la grabación, cortar la grabación.